deseo presentarles algo que probablemente no es común, hablar del cuerpo, de la materia en la vida eterna. Había pensado utilizar diapositivas para ayudarme, pero como pueden imaginarse no tengo ninguna diapositiva de nadie en la vida eterna, y las que tenía acerca de lo que es la materia no iban a ayudar demasiado, y he preferido no interrumpir la presentación y hacerlo directamente sin diapositivas. Tenemos que hablar del cuerpo en la vida eterna con los datos que nos da la física, porque si no entendemos adecuadamente el significado de las palabras, podemos tener una impresión de que lo que nos dice la fe se opone a lo que nos dice la física, o tenemos tal vez la impresión de que esta idea de cuerpo, de vida eterna, de resurrección, es algo muy vago que no se puede poner en términos concretos. Yo creo que no es así. Me parece que toda discusión de lo que es el hombre tiene que tener en cuenta que el hombre es cuerpo y alma. Me parece que nadie duda de que somos cuerpo. Me parece que también no hay posibilidad lógica de dudar que tenemos una realidad superior al cuerpo, que es el espíritu. Si no se dan las dos cosas, no hay persona humana. Por lo tanto, si hemos de hablar de una vida eterna de la persona humana, tenemos que entender cómo vamos a seguir siendo lo que somos, una realidad material, cuerpo, con una realidad espiritual, alma, de tal manera que se dan las funciones propias de ambos, y esas funciones determinan lo que es la actividad humana. La vida eterna se nos promete en la fe, con el ejemplo de la vida de Cristo resucitado. Es el único caso en que hay una descripción de lo que será la vida de cada uno de nosotros después de la muerte. Por tanto, tenemos que prestar atención al relato evangélico para saber cómo es, en cuanto es posible saberlo, ese nuevo modo de existir que llamamos la resurrección. Solamente la fe nos dice que Cristo y María existen ya de esa forma. Hace 50 años se definió el dogma de la Asunción, en que la Iglesia presentó como verdad revelada para nuestra fe que María en cuerpo y alma está ya gozando de esa nueva vida eterna, la vida eterna que Cristo mostró a sus discípulos después de los 3 días de su muerte. Entre gente, incluso gente piadosa, incluso gente que tiene formación teológica católica, en años recientes ha habido una tendencia muy extraña a jugar con el concepto de resurrección, de tal manera que prácticamente se niega. Yo recuerdo la sorpresa que tuve cuando, queriendo hablar de este tema en Estados Unidos, en Washington, me referí a la Enciclopedia Católica de Estados Unidos. Busqué la palabra resurrección y encontré esta definición absurda. Decía: resurrección, vuelta a la vida con o sin el cuerpo. Y yo digo, dígame usted, si es una vuelta a la vida, ¿será de algo que ha muerto? ¿Ha muerto el alma? Entonces, ¿cómo puede volver a la vida sin el cuerpo y decir que hay resurrección? Que no tiene absolutamente sentido común alguno
ni tiene lógica filosófica ni teológica. Y esto en la Enciclopedia Católica de Estados Unidos. Hasta este punto llega, como digo, la confusión de lenguaje y de ideas, sobre todo a partir de la teología protestante. Teología protestante que se basa últimamente en la negación de todo aquello que no se entiende. Una teología de Bultmann, por ejemplo, en que se niegan los milagros, porque no se entienden, entonces hay que negarlos. No se entiende la vuelta a la vida de Cristo después de su muerte, por lo tanto hay que decir que todos los relatos evangélicos son una manera de hablar poética, simbólica, que lo único que dice es que los apóstoles tenían una persuasión de que de alguna manera Cristo estaba con ellos. Esto es vaciar completamente de sentido el dogma de la resurrección. Y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, vana y vacía es nuestra fe, y nosotros somos los más miserables de los hombres. De esta manera, pues, tenemos que darnos cuenta que nuestra fe se basa en testimonios de hechos históricos. El cardenal Ratzinger, hace unos años, hablando en Madrid acerca de la encíclica del Papa, El esplendor de la verdad, se refirió explícitamente a la enseñanza acerca de la resurrección. Y dijo, y tiene una cierta gracia porque él es alemán, y dijo, el hablar de la resurrección como una vivencia de los apóstoles, de la comunidad cristiana, y no como un hecho histórico, es caer en el pensamiento alemán, lo dijo así, en que se pierde la objetividad de los hechos para hablar solamente de cuestiones psicológicas. Esto no es nuestra fe. Nuestra fe se basa en hechos históricos. Y a este respecto también quiero hacer notar lo que significa hecho histórico. Porque también se dice a veces, no, la resurrección no es un hecho histórico, porque nadie la presenció, por lo tanto no se puede decir que es un hecho histórico. Y yo digo, ¿alguno de ustedes ha presenciado el hecho de que yo nací? No. ¿Dudan ustedes de que es un hecho histórico que yo nací? No. Porque se ven las consecuencias. De modo que si yo veo a un señor, un cadáver en el suelo, aunque no haya visto el momento de la muerte, digo, este señor ha muerto. Y si le veo vivo más tarde, tengo derecho a decir, este señor ha resucitado, aunque no haya visto el momento de la resurrección. Lo contrario es absurdo, lo contrario es jugar con palabras. Y algunos de estos teólogos, incluso católicos, dicen, no, la resurrección es un hecho metahistórico. ¿Y qué quiere decir metahistórico? Pues si quiere decir algo que valga la pena, querrá decir simplemente que siendo un hecho histórico tiene consecuencias más allá de la historia. Muy bien, si eso quisiesen decir no tendría yo objeción alguna, pero no. Contraponen metahistórico a histórico para decir que no es un hecho histórico. Esto es absurdo. De modo que pensemos primero en la realidad básica de que la fe se basa en hechos históricos. Y quien lee el Evangelio no puede menos de constatar que dicen allí, no solo en el Evangelio, sino en las otras partes del Nuevo Testamento, las actas de los apóstoles, las cartas de San Pablo, dice, lo que vimos y oímos y tocamos con nuestras manos, esto es lo que anunciamos, para que también ustedes crean. Y dice, nosotros
que vimos a Cristo después de su resurrección, que le tocamos y comimos con Él, somos testigos de esto. Y en todo hecho histórico, el testimonio de testigos fiables es la única manera de tener certeza. Ustedes no pueden saber qué ocurrió hace 100 años, sino por el testimonio de quienes estaban presentes y han escrito o han transmitido de palabra lo que entonces ocurrió. Y de esa manera se establece la verdad de hechos históricos. Pues bien, tenemos testigos, los apóstoles, que son capaces de testificar lo que vieron y tocaron, y que fueron tan sinceros en su testimonio que dieron su vida por él. De modo que el hecho de la fe tiene que basarse en pruebas históricas. Y estoy insistiendo en esto porque aun entre gente muy piadosa hay veces la impresión de que la fe se tiene sin pruebas, porque sí. No puede ser así. Dios nos ha hecho racionales, y el creer sin pruebas es irracional, es absurdo. Si uno cree algo sin pruebas para ello, está actuando irracionalmente. Tenemos que tener pruebas, y estas pruebas de carácter histórico se ven precisamente en el testimonio de testigos fiables que dieron ese testimonio incluso a costa de su vida. Vamos pues ya estableciendo que el hecho de la resurrección tiene que ser un hecho histórico, si no, nuestra fe sería vacía. Vamos a establecer primero en qué consiste la realidad del hombre y por tanto qué puede significar el hecho de la resurrección. Primeramente, permítanme hacer notar que hablamos de una resurrección que transforma el modo de existir del hombre. No se trata, por lo tanto, de una mera extensión del tiempo de vida. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, le añadió años de vida, pero Lázaro se murió, igual que todos los demás, más tarde. Cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo mismo. No se trata de este tipo de resurrección del que estamos hablando. Aunque es verdad que se usa la misma palabra, y el que se usa la misma palabra debe ya indicarnos algo, porque si Cristo hubiese resucitado al hijo de la viuda de Naín sin cuerpo, no le hubiese hecho ninguna gracia a la mamá. No podría decir nadie que había resucitado al hijo. De modo que si en el caso de una resurrección temporal tiene que ser la totalidad de la persona humana la que se encuentra viva, también en la resurrección al fin de los tiempos y en la resurrección de Cristo. Pero vamos a hablar ahora de lo que es el hombre. En el hombre se da, naturalmente, una estructura material orgánica. Es parecida a la de los demás seres vivientes de la tierra, de los animales. Utilizamos los mismos compuestos químicos, tenemos las mismas funciones de alimentación, tenemos el mismo metabolismo, y todo esto indica que somos parte de una cadena de seres vivientes que se ha desarrollado en la Tierra utilizando las fuerzas de la materia para producir lo que llamamos actividad vital. Actividad vital que es el crecimiento, que es la nutrición, que es el poder también reproducirse, etc. Bien, esto ocurre en el hombre, sin lugar a duda, pero no es eso todo lo que hay en el hombre. En el hombre tenemos también una actividad
que no se encuentra en los animales.